Hola, mi nombre es Valentina Ruge y junto a mis compañeros Jaiber Alfonso y Neila Tolosa vamos a exponer sobre la síntesis de proteínas. Bueno, la transcripción es el primer proceso de la expresión genética en el cual se transfiere la información de la secuencia del ADN hacia las proteínas utilizando diversos ARN. Los elementos protagonistas en la transcripción son el ADN original, que servirá de molde para ser copiado, la ARN polimerasa, que sintetiza el ARN a partir del molde de ADN, ribonucleótidos trifosfato para llevar a cabo la copia, polimerasa, ribonucleoproteína y ARN ligasa. La transcripción consta de tres etapas principales: iniciación, elongación y terminación. Bueno, en la iniciación, la ARN polimerasa se une a una zona del ADN previa al ADN que se quiere transcribir. A continuación, se corta la hebra de ADN y se separan las dos cadenas, iniciándose el proceso de copia del ADN a transcribir. Cabe aclarar que esta copia no requiere ningún cebador. Los ribonucleótidos se añaden de sentido 5' a 3'. En el caso de la transcripción de un gen, se codifica para una proteína ARN polimerasa. Se une una zona de control denominada promotor, que regula la actividad del ARN polimerasa y por tanto regula la expresión del gen. En la elongación, la ARN polimerasa continúa añadiendo ribonucleótidos complementarios al ADN hasta que se llega a una determinada secuencia que indica a la polimerasa el final de la zona a transcribir. Cuando ya se han añadido unos 30 ribonucleótidos en el extremo 3', se une un nucleótido modificado de 7-metilguanosina, que forma el extremo CAP. En la terminación, la transcripción finaliza y al ARN recién formado se le añade una cola de unos 200 nucleótidos de forma adenina. La cola de poli-A agregada por la enzima polimerasa, que sirve para que el ARN no sea destruido por las nucleasas celulares. Y a continuación sigue mi compañera Neila. Regulación transcripcional y epigenética. La transcripción es regulada de forma diferente en procariotas y eucariotas. En procariotas típicamente implica operones. Un operón es una región del ADN que consta en uno o más genes que codifican las proteínas necesarias para una función específica. El operón también incluye un promotor y un operador. El operador es una región del operón donde se unen las proteínas reguladoras, ubicado cerca del promotor, sitio de fijación de la ARN polimerasa. Los operones permiten que la célula exprese los grupos de genes cuyos productos se necesitan al mismo tiempo. Por ejemplo, el operón LAC codifica para el metabolismo de la lactosa, por lo que se activa solamente cuando la lactosa esté presente. En eucariotas, grupos de proteínas de factor de transcripción se fijan a secuencias específicas del ADN en un gen o cerca del gen y promueven o reprimen su transcripción en un ARN. Por ejemplo, las células, ante una señal química de factor de crecimiento a una proteína receptora, se ubican en la superficie de la célula. La regulación epigenética. La epigenética se refiere a los cambios heredables en el ADN e histonas que no implican alteraciones en la secuencia del ADN, pero modifican la estructura y condensación de la cromatina, por lo que afectan la expresión génica y el fenotipo. En organismos eucariontes se presenta un núcleo donde alberga el ADN muy condensado que se conoce como cromatina. Esta es la unidad básica de la cromatina, es el nucleosoma, que está formado por un octámero de histonas. La importancia de la cromatina radica en que mantiene regulado el acceso de proteínas reguladoras con los sitios de unión al ADN. Las modificaciones de las histonas alteran la estructura del nucleosoma y por tanto de la cromatina. Los mecanismos que intervienen en la regulación epigenética son la metilación del ADN, las modificaciones de las histonas y microARN. La metilación del ADN ocurre en secuencias repetidas y en sitios de secuencias de inserción virales y transposones.
De esta forma se mantiene estable el genoma y se evitan inestabilidades cromosómicas propias de una célula tumoral. La metilación del ADN consiste en que un grupo de metil se inserte en una citosina. Lo hace para señalar qué genes deben encenderse o apagarse de manera definitiva en momentos específicos de un desarrollo, o para procesos como la inactivación de cromosoma X, recombinación y mantenimiento de la estabilización genómica. La acetilación. Modificaciones químicas de las histonas. Las histonas son unas proteínas sobre las que se enrolla la cadena de ADN empaquetantes. Mediante cambios químicos, estas histonas se pueden empaquetar de un mayor o menor grado, de manera que si la cromatina se encuentra en estado de eurocromatina, que es una forma más suelta, se va a llevar a cabo la lectura, pero si se encuentra en forma de heterocromatina, que es una forma más compacta, pues no se va a llevar a cabo la lectura. En las histonas se llevan a cabo diferentes procesos o cambios químicos, como la metilación, que se da en lisinas y argininas, la acetilación, que ocurre en lisinas, donde se produce una apertura a la cromatina, y fosforilación, que ocurre en las lisinas, en la serina y treonina. En este caso de la acetilación, los nucleosomas acelitados hacen que las uniones entre histonas y ADN se debiliten, quedando accesible para poder que se realice el proceso de transcripción, dado que los nucleosomas desatelizados impiden la expresión de los genes. Los microARN en eucariontes se han descrito que se usan los ARN para silenciar transgenes, transposones y parásitos genómicos como mecanismos de defensa. Los genes de microARN intervienen a nivel transcripcional y posttranscripcional en el silenciamiento de genes en el núcleo. En este caso de los microARN, estas pequeñas moléculas interceptan la copia de ADN que sale del núcleo en forma de ARN mensajero y no lo dejan llegar a su destino, de forma que es como si nunca se hubiera llegado a leer el ADN. Así puede provocar su degradación o almacenamiento en vesículas, causando una inactivación o silenciamiento porque no llegara a formarse una proteína. La última fase de la síntesis de proteínas es la traducción. Este es un proceso por el cual la información presente en el ARN mensajero es traducida en los ribosomas a proteínas. Una vez que ya tengamos el ARN mensajero maduro, ya podemos empezar a crear las proteínas, pero para ello es preciso que el ARN mensajero se dirija a los ribosomas. Esto se hace posteriormente a través de la membrana del núcleo, ya que es con el objeto de llegar a los ribosomas que están contenidos en el citoplasma. En la traducción ocurren varias etapas. En esas está la iniciación, elongación y terminación. Primero está la iniciación. Esta comienza cuando la molécula del ARN mensajero se une a la subunidad ribosómica más pequeña y la primera molécula del ARN de transferencia que lleva el aminoácido se acopla al codón de iniciación, que es el AUG de la molécula del ARN mensajero. Luego se acopla la subunidad ribosómica más grande y a un segundo ARN de transferencia con su aminoácido unido se coloca en el sitio A y su anticodón se acopla al ARN mensajero. Se forma un enlace peptídico entre los dos aminoácidos y al mismo tiempo se rompe el enlace entre el primer aminoácido y su ARN de transferencia. Para que sepan, el ribosoma se mueve a lo largo de la cadena del ARN mensajero en una dirección de 5' a 3. Segundo ARN de transferencia P.
En cuanto a la elongación, es cuando un tercer ARN de transferencia se coloca en el sitio A y se forma otro enlace peptídico. Esta cadena peptídica que nace siempre está unida al ARN de transferencia que se está moviendo del sitio A al sitio P, y el ARN de transferencia entrante que lleva al siguiente aminoácido siempre ocupa el sitio A. Bueno, este paso se repite una y otra vez hasta que se complete el polipéptido. Y por último, en la etapa de terminación, es cuando el ribosoma alcanza un codón de terminación y el polipéptido como que se une del último ARN de transferencia, y este ARN de transferencia se desprende del sitio P. Ya que el sitio A es ocupado por un factor de liberación que produce la disociación de las subunidades del ribosoma.